No elegí ser una sombra que se desliza entre las sábanas de hombres desconocidos. La vida me empujó a ello, arrancándome de las garras de la persona que debía protegerme, mi propia madre. Mi nombre es Inés. Tengo 62 años, y durante 15 largos años de mi vida fui prostituta. No fue una elección, sino una huida desesperada, un grito silencioso contra el monstruo que debería haberme amado. Hoy, con el peso de esas cicatrices aún latiendo bajo mi piel, quiero contar mi verdad, una historia que quema como hierro candente y que necesita ser escuchada. Así que respira hondo conmigo, porque lo que viene no es fácil de digerir, pero es necesario. Nací en 1962, en un pequeño pueblo del interior de España, donde todos se conocen y los secretos se susurran entre las paredes de adobe. Mi padre, don Miguel, era un agricultor de manos callosas y corazón inmenso. Recuerdo su olor al volver del campo, tierra húmeda, sudor honesto y el humo áspero del tabaco que fumaba en el porche. Sus brazos, fuertes como robles, me alzaban al cielo, haciéndome sentir la niña más segura del mundo. Nuestra casa era humilde, con paredes encaladas y un suelo de cemento que mi madre, doña Carmelita, pulía hasta que brillaba como espejo. En el patio trasero crecían un naranjo, un limonero y un corral, donde las gallinas cacareaban al amanecer. Era una vida modesta, pero cálida, llena de pequeños momentos que, siendo niña, creía que durarían para siempre. Mi madre, Carmelita, era una mujer de belleza deslumbrante, cabello negro como ala de cuervo, cintura estrecha y un andar que atraía miradas como imanes. Pero bajo esa fachada había algo que yo, con apenas 5 años, no podía descifrar. Sus ojos castaños tenían una frialdad que me erizaba la piel, un destello que no era amor, sino algo más oscuro, como un abismo que se abría cuando me miraba demasiado tiempo. Una tarde, mientras jugaba en el patio con mi muñeca de trapo, un regalo de mi abuela Lucía, con cabello de lana amarilla y un vestido azul de flores, sentí su presencia detrás de mí. «Inés, ven aquí», dijo con una voz que no era ni dulce ni severa, sino algo intermedio, un tono que me ponía los nervios en punta. Me acerqué, limpiándome la tierra de las manos en mi vestido. Ella estaba en la puerta de la cocina, apoyada contra el marco, con los brazos cruzados. El olor del guiso de lentejas en la estufa se mezclaba con su perfume barato, una combinación que aún hoy me revuelve el estómago. «Vas a crecer y serás hermosa como yo», dijo, examinándome de arriba abajo, con una mirada que me hacía querer esconderme. «Y cuando eso pase, tendrás que aprender a usar esa belleza. Los hombres son todos iguales, hija. Solo quieren una cosa, y si eres lista, puedes sacarle provecho». Yo, con 5 años, no entendía nada. Solo quería volver a mi muñeca y esperar a que papá llegara para contarme historias. Pero sus palabras, pronunciadas con una intensidad que no olvidaría, se grabaron en mi mente como un cuchillo en la madera. Cuando mi padre llegó esa noche, el chirrido de su bicicleta vieja anunció su presencia. Corrí hacia él y, como siempre, me levantó en brazos, girándome en el aire mientras reía. Por un momento, la conversación con mi madre se desvaneció, reemplazada por el calor de su abrazo. «¿Cómo estuvo el día de mi princesa?», preguntó, con esa ternura que solo él sabía darme. Le conté de mis juegos, de las gallinas, de cosas insignificantes que para él parecían el centro del universo. Durante la cena, observé a mis padres. Mi padre comía en silencio, agotado tras un día en el campo. Mi madre servía la comida, pero había una tensión en el aire, como un hilo a punto de romperse. A veces ella suspiraba con fuerza o dejaba los platos con un golpe seco
haciendo que el metal resonara en la casa. «Miguel, tenemos que hablar», dijo una noche, creyendo que yo dormía. Me quedé despierta, agazapada en mi cama, escuchando a escondidas. «¿De qué, Carmelita?», respondió él, con voz cansada. «De nuestra situación, de cómo vamos a salir de esta miseria. Tu trabajo en el campo no nos dará un futuro». «Es un trabajo honesto», replicó él. «Honesto no llena la barriga, Miguel. No compra vestidos bonitos ni le da un futuro a nuestra hija». El silencio que siguió fue denso, cargado de palabras no dichas. Mi padre no era hombre de muchas palabras, y cuando callaba era porque algo lo carcomía por dentro. Los meses siguientes trajeron cambios sutiles, pero inquietantes. Mi madre empezó a salir más, siempre con excusas. «Voy a casa de Teresa a coser», o «tengo que resolver unos asuntos en la ciudad». Regresaba con pequeños lujos, un pintalabios nuevo, una blusa de colores vivos, caramelos que nunca había probado. Mi padre preguntaba de dónde venían esas cosas, y ella siempre tenía una respuesta. «Teresa me lo regaló», o «lo conseguí barato en el mercado». Pero yo veía la duda creciendo en los ojos de mi padre como una nube que oscurece el cielo. Una tarde de sábado, todo cambió. Desde el patio vi a un hombre desconocido hablando con mi madre en el porche. No era de nuestro pueblo. Vestía ropa fina, un reloj dorado brillaba en su muñeca y hablaba con un aire de importancia. Me escondí detrás del naranjo, aguzando el oído. Hablaba de oportunidades en la ciudad, de cómo una mujer como mi madre podía ganar mucho dinero si sabía moverse bien. Ella reía, pero era una risa forzada, como si estuviera actuando. «¿Y la niña?», preguntó él. Y mi corazón dio un vuelco. «Es bonita, como yo. En unos años podría ser útil», respondió ella. No entendí del todo, pero sentí un peso en el pecho, como si alguien hubiera apretado una soga alrededor de mi corazón. Hablaban de mí como si fuera un objeto, algo que se podía vender o negociar. Esa noche fingí dormir cuando mi madre entró en mi cuarto, se sentó en la cama, y el colchón se hundió bajo su peso. Su mano fría rozó mi mejilla y susurró: «Hija, algún día lo entenderás. La vida es dura para las mujeres pobres, pero si somos listas, podemos usarla a nuestro favor». Abrí los ojos apenas una rendija, lo suficiente para ver su rostro a la luz de la luna. Había algo en su mirada, una determinación fría, casi inhumana, que me heló la sangre. Era como si ya hubiera decidido mi destino, un camino que yo ni siquiera podía imaginar. Después de esa noche, empecé a observarla con otros ojos. Notaba sus salidas frecuentes, sus conversaciones susurradas, la forma en que me miraba, como si estuviera evaluando una mercancía. Mi padre también lo notó, y el ambiente en casa se volvió pesado, como si una tormenta se estuviera gestando. La inocencia tiene un aroma, ¿saben? Es dulce, como el perfume de las flores de azahar al amanecer. Pero yo sentía que ese aroma se desvanecía, reemplazado por algo más oscuro, más denso, el olor de la ambición, de la codicia, de una frialdad que anidaba en el corazón de mi madre. Creía que mi padre nos protegería, que esa vida simple pero segura duraría para siempre. No podía imaginar que Carmelita ya había trazado planes que lo cambiarían todo, planes que me convertirían en una moneda de cambio para sus sueños de riqueza. Pero eso, queridos, es solo el comienzo. Lo que vino después fue mucho peor de lo que mi mente infantil podía concebir. A los 6 años, mi mundo se fracturó. Una noche, mientras mi padre dormía agotado, mi madre me despertó en la madrugada. «Levántate, Inés. Nos vamos», susurró, mientras metía nuestras cosas en una maleta vieja. Sus manos temblaban, pero su rostro mostraba una determinación implacable. «¿Y papá?», pregunté, aferrándome a mi muñeca de trapo. «Tu padre quiere esta vida miserable,
Nosotras merecemos más. Sus palabras eran como cuchillos, cortando cualquier esperanza de quedarme. Me arrastró por la puerta trasera, con el rocío mojándome los pies descalzos. En la carretera, un coche negro nos esperaba, conducido por un hombre llamado Javier, el mismo del reloj dorado. «Niña lista», dijo al verme, con una sonrisa que me hizo estremecer. «¿Te irá bien en la ciudad?» Miré por última vez nuestra casa, la ventana del cuarto donde mi padre dormía, sin saber que su mundo se derrumbaría al amanecer. El viaje a Madrid fue interminable. Mi madre hablaba con Javier en voz baja, planeando una vida que sonaba como un sueño, pero que para mí era una pesadilla. Llegamos a una pensión en el centro de la ciudad, un lugar ruidoso y sucio, con olor a humo, comida rancia y algo más que no podía identificar, el hedor de la desesperación. La dueña, una mujer llamada Dolores, gorda y con los labios pintados de un rojo chillón, me miró como si estuviera tasando una joya. «Es bonita», le dijo a mi madre. «En unos años dará mucho dinero, pero hay que prepararla bien». Prepararla, esa palabra me persiguió como una sombra. En la pensión compartíamos un cuarto con dos mujeres jóvenes, Adriana y Marta, que salían cada noche con vestidos brillantes y volvían al amanecer oliendo a alcohol y tristeza. «Tus nuevas tías», dijo mi madre, pero sus ojos vacíos contaban otra historia. Las lecciones comenzaron pronto. Adriana me enseñó a sentarme con las piernas cruzadas, a sonreír de forma insinuante, a hablar con voz suave. Marta me mostró cómo pintarme los labios y caminar con un contoneo que no entendía. «Los hombres quieren mujeres que sepan arreglarse», decían. Yo no entendía por qué una niña debía aprender eso, pero mi madre insistía. «Es por tu bien, Inés. Cuando crezcas, me lo agradecerás». Cada noche lloraba abrazada a mi muñeca, preguntándome si mi padre me buscaría, si aún me quería. Mi madre, mientras tanto, también salía por las noches, regresando con dinero y regalos, un vestido nuevo, unos zapatos de tacón diminutos, un pintalabios que dijo que usaría cuando fuera mayor. Pero lo que más dolía era el vacío que dejaba la ausencia de mi padre, un hueco que ninguna promesa de futuro mejor podía llenar. La pensión en Madrid era un purgatorio ruidoso, un lugar donde el aire olía a desesperanza y los sueños se pudrían como fruta olvidada. Cada noche, el sonido de pasos pesados, risas forzadas y puertas que se cerraban con un golpe seco, resonaba por los pasillos. Yo, una niña de 6 años, me acurrucaba en un colchón duro, abrazando mi muñeca de trapo, intentando aferrarme a los recuerdos de mi padre, de su voz cálida y de la seguridad que ya no existía. Mi madre, doña Carmelita, había cambiado. Sus ojos, antes fríos pero calculadores, ahora brillaban con una ambición voraz que me aterraba. Ya no era solo mi madre, era una extraña que me miraba, como si yo fuera un boleto hacia una vida que ella soñaba. Las lecciones con Adriana y Marta se volvieron más frecuentes, más insistentes. «Mírame a los ojos cuando hagas esto», decía Adriana, enseñándome a inclinar la cabeza de cierta manera, a dejar que mi cabello cayera sobre un hombro para cautivar. Marta, con sus uñas largas pintadas de rojo, me corregía la postura. «Espalda recta, Inés. Los hombres quieren una mujer que parezca fuerte, pero sumisa». Yo obedecía, no porque quisiera, sino porque el miedo a desobedecer era más grande que mi confusión. Por las noches, cuando Adriana y Marta salían, yo me quedaba en el cuarto escuchando los ruidos de la pensión, el crujido de las camas, los susurros de los hombres que llegaban, el llanto apagado de alguien en la habitación de al lado. A veces me asomaba por la ventana, mirando las luces de Madrid, preguntándome si mi padre estaría en algún lugar allá afuera, buscándome, pero la ciudad
Era un monstruo inmenso, y yo era solo una niña atrapada en sus entrañas. Mi madre empezó a traerme más regalos, un collar barato que picaba en la piel, unos pendientes que me hacían parecer mayor, un perfume que olía a flores muertas. Para que te vayas acostumbrando, decía, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero lo que más me dolía no eran los regalos, sino las palabras que los acompañaban. Pronto serás útil, Inés. Muy útil. Útil. Esa palabra me perseguía como una sombra, como si yo no fuera una persona, sino una herramienta para sus planes. Una tarde, mientras jugaba con mi muñeca en el patio trasero de la pensión, un lugar sucio con charcos de agua estancada y latas oxidadas, vi a Javier, el hombre del reloj dorado, hablando con mi madre otra vez. Esta vez no se molestaron en bajar la voz. La niña ya tiene 6 años, Carmelita. Es hora de empezar a prepararla de verdad, dijo él, encendiendo un cigarrillo que llenó el aire con un olor acre. No es tan fácil, Javier. Es terca, como su padre, respondió ella, y su voz tenía un filo que me hizo estremecer. Terquedad se quita con mano dura o con una inyección si hace falta. El doctor sabe cómo domarlas. Mi corazón se detuvo. ¿Una inyección? Había visto a algunas mujeres de la pensión después de esas inyecciones. Volvían con los ojos vacíos, como muñecas rotas, riendo sin motivo o quedándose quietas mirando al vacío. Corrí al cuarto, escondiéndome bajo la cama. Temblando, sabía que algo horrible se acercaba, algo que mi mente infantil no podía nombrar, pero que mi cuerpo ya temía. Esa noche, mi madre me llamó al cuarto de Dolores, la dueña de la pensión. El lugar olía a tabaco rancio y a algo más, algo químico que me revolvía el estómago. Dolores estaba sentada en una silla vieja, con un cigarrillo entre los dedos, mirándome como si fuera un animal en una subasta. «Ven aquí, pequeña», dijo, con una voz que intentaba ser dulce, pero que sonaba como el siseo de una serpiente. Me acerqué, con las piernas temblando, y ella me tomó del brazo, apretándolo hasta que dolió. «Mira qué piel tan suave, y esos ojos. Vas a ser una mina de oro, pero hay que pulirte». Mi madre asintió, como si estuviera orgullosa. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, con una voz tan pequeña que apenas se escuchó. «Solo ser buena, Inés. Hacer lo que te dicen. Pronto conocerás a alguien importante, alguien que pagará mucho por una niña como tú». Sus palabras fueron como un puñetazo en el pecho. No entendía del todo, pero algo en mi interior gritaba que eso estaba mal, que no era lo que una madre debería querer para su hija. Los días siguientes fueron una danza macabra de preparación. Adriana me enseñó a maquillarme, aunque el lápiz de ojos me hacía lagrimear y el pintalabios sabía a cera rancia. Marta me dio un vestido rojo que me quedaba grande, pero que, según ella, haría que los hombres no puedan quitarte los ojos de encima. Yo me miraba en el espejo roto del cuarto, viendo a una niña que ya no reconocía. ¿Dónde estaba la Inés que jugaba con las gallinas en el corral? ¿Dónde estaba la niña que corría a los brazos de su padre? Cada pincelada de maquillaje, cada prenda ajustada, era como si me estuvieran borrando, convirtiéndome en alguien que no quería ser, pero no había escapatoria. La pensión era una jaula, y mi madre, con su ambición y su frialdad, era la carcelera. Una noche, mientras estaba sola en el cuarto, escuché una conversación entre mi madre y Dolores. «El señor Antonio quiere verla mañana», dijo Dolores, con un tono que era más una orden que una sugerencia. «Es un cliente importante, Carmelita. Paga bien, pero solo por niñas nuevas». Mi madre dudó por un momento. Algo raro en ella. «Es muy joven aún», murmuró. «Tonterías», cortó Dolores. «A los 8 años ya estará lista para todo. Y si no lo está,
El doctor la ayudará a estarlo. Sentí un nudo en la garganta, como si el aire se hubiera vuelto sólido. 8 años, yo solo tenía 6, pero el tiempo en ese lugar parecía correr más rápido, como si la infancia se consumiera bajo el peso de sus planes. Me escondí bajo las sábanas, abrazando mi muñeca, y recé en silencio por mi padre, por un milagro, por cualquier cosa que me sacara de allí. Al día siguiente, el señor Antonio llegó a la pensión. Era un hombre gordo, con el rostro cubierto de sudor y un aliento que olía a alcohol y tabaco barato. Me miró de arriba abajo, como si estuviera comprando carne en el mercado. ¡Qué preciosidad!, dijo, acercándose demasiado. Sus manos, húmedas y pesadas, tocaron mi cabello y me quedé congelada, incapaz de moverme. «Sé buena, Inés», susurró mi madre, empujándome hacia él. «El señor Antonio es un hombre generoso», pero no había nada generoso en su mirada. Era hambre, pura y cruda, la clase de hambre que devora todo lo que toca. Me obligaron a sentarme a su lado, a sonreír, a dejar que sus manos se deslizaran por mi brazo. Cada toque era como un corte, como si estuviera cortando pedazos de mi alma. «No tengas miedo, pequeña», dijo él, con una voz que me hacía querer gritar. Pero no grité, no podía. El miedo me tenía atrapada, como una mosca en una telaraña. Esa noche, cuando Antonio se fue, mi madre me miró con una mezcla de orgullo y advertencia. «Lo hiciste bien, Inés. Esto es solo el comienzo. Pronto serás la mejor». ¿La mejor? ¿La mejor en qué? No quería ser la mejor en nada que tuviera que ver con esos hombres, con sus manos sucias y sus miradas que me hacían sentir como si no fuera humana, pero no había a quien decírselo. Adriana y Marta, con sus propios dolores escondidos tras sonrisas pintadas, no podían ayudarme. Dolores solo veía dinero cuando me miraba, y mi madre ya no era mi madre. Era una mujer consumida por la codicia, dispuesta a venderme al mejor postor, con tal de escapar de la pobreza que tanto despreciaba. Los meses siguientes fueron una lenta caída al abismo. Las visitas de hombres como Antonio se volvieron más frecuentes. Siempre había un tío nuevo que debía conocer. Siempre alguien importante que podía ayudar a la familia. Sus manos siempre se demoraban demasiado. Sus palabras siempre eran promesas vacías envueltas en un tono que me revolvía el estómago. Cada noche me acostaba con la esperanza de que mi padre apareciera, de que irrumpiera por la puerta y me llevara lejos, pero las noches pasaban y él no llegaba. Empecé a preguntarme si me había olvidado, si tal vez mi madre tenía razón y él no nos quería. Esa duda era un veneno que se filtraba en mi corazón, haciéndome dudar de todo lo que una vez creí verdadero. Sin embargo, incluso en la oscuridad, había pequeños destellos de resistencia. Una tarde, mientras Adriana me enseñaba a hablar con dulzura para los clientes, me susurró algo que no olvidaría. «No dejes que te quiten el alma, Inés. Haz lo que tengas que hacer, pero guarda algo para ti». Sus palabras, dichas con un hilo de voz, fueron como un salvavidas en medio de un océano tormentoso. No sabía cómo guardar algo para mí, pero supe que tenía que intentarlo. Cada vez que me obligaban a sonreír, a maquillarme, a ponerme un vestido que no quería, imaginaba a mi padre contándome historias en el porche, y eso me mantenía viva. Era una chispa diminuta, pero suficiente para no rendirme, porque, aunque no lo sabía entonces, esa chispa sería lo que me salvaría cuando el infierno se volviera aún más oscuro. El miedo se convirtió en mi sombra, un peso constante que me seguía a cada paso en esa pensión maldita. Cada día era una cuenta regresiva hacia algo que no podía nombrar, pero que sentía como un nudo apretándose en mi pecho. Tenía 6 años, pero mi infancia se desmoronaba como arena entre mis dedos. Las lecciones con Adriana y Marta
se volvieron más intensas, casi crueles. Ya no se trataba solo de sonreír o caminar de cierta manera. Ahora me enseñaban frases, palabras que sonaban dulces, pero que escondían intenciones oscuras. Diles que los quieres, Inés. A los hombres les gusta escuchar eso, decía Marta, mientras me cepillaba el cabello con una brusquedad que me hacía apretar los dientes. Adriana, por otro lado, me hacía practicar miradas, esas que, según ella, hacen que un hombre se olvide de todo menos de ti. Yo repetía sus instrucciones como un loro, pero cada palabra que salía de mi boca me quemaba la lengua, como si estuviera traicionando algo sagrado dentro de mí. Mi madre, doña Carmelita, estaba cada vez más inmersa en ese mundo. Regresaba de sus noches fuera con el rostro endurecido, los ojos brillantes de una codicia que no disimulaba. A veces traía dinero, billetes arrugados que guardaba en una caja de metal bajo la cama, y otras veces traía marcas en la piel, moratones que cubría con polvos baratos. Esto es lo que hacemos por nuestra familia, Inés, me decía, como si yo tuviera que entender su sacrificio. Pero no había nada de sacrificio en su voz, solo una determinación fría, como si el dinero fuera lo único que importaba. Una noche, la escuché hablar con Dolores en el pasillo. «La niña está casi lista», dijo Dolores, con un tono que me heló la sangre. «El señor Antonio quiere algo fresco, y ella es perfecta. Si la preparamos bien, podemos sacar el doble de lo que sacamos con las otras». Mi madre no respondió de inmediato, y por un segundo pensé que tal vez, solo tal vez, dudaría. Pero luego dijo: «Haz lo que tengas que hacer, pero que no salga dañada. Todavía es mi hija, su hija». Esas palabras sonaban vacías, como un eco en una cueva abandonada. El señor Antonio volvió a la pensión pocos días después. Esta vez no vino solo, lo acompañaba un hombre al que todos llamaban el doctor, un tipo alto y flaco, con cicatrices en la cara y unos ojos que parecían mirar a través de ti como si no fueras más que un pedazo de carne. Traía consigo una maleta negra, de esas que los médicos de pueblo usaban en las películas, pero no había nada de sanador en él. «Esta es la niña, ¿verdad?», dijo, mirándome de arriba a abajo, mientras sacaba una jeringa de su maleta. Mi cuerpo se paralizó. Había visto lo que esas jeringas hacían a las otras mujeres de la pensión. Las volvían dóciles, vacías, como muñecas de trapo sin vida. «No te preocupes, pequeña», dijo el doctor, con una sonrisa que era más una mueca. «Esto solo te ayudará a relajarte, a obedecer». Mi madre estaba allí, de pie, con los brazos cruzados, observándolo todo como si fuera una transacción de negocios. «No quiero», susurré, retrocediendo hasta que mi espalda chocó contra la pared. «Inés, no hagas un drama», dijo ella, con un tono que no admitía réplica. «Es por tu bien, por nuestro bien». Intenté correr, pero las manos de Dolores eran rápidas y fuertes. Me atrapó por los brazos, clavándome las uñas en la piel. «Quédate quieta, niña, o será peor», gruñó, mientras el doctor se acercaba con la jeringa. El pinchazo fue rápido, pero el dolor se extendió como fuego por mi brazo. Sentí mi cabeza nublarse, mis piernas volverse pesadas, como si el mundo entero se estuviera derritiendo a mi alrededor, pero dentro de mí algo seguía luchando. No sé si fue el recuerdo de mi padre, el olor de su tabaco, o la chispa de rabia que aún ardía en mi pecho, pero me negué a rendirme. «No soy de ustedes», murmuré, con la voz temblorosa pero clara. El doctor rió, un sonido seco y cruel. «Lo serás, pequeña. Todas lo son al final». Los días siguientes fueron un borrón de confusión y terror. La jeringa no me convirtió en una muñeca obediente como esperaban, pero sí me dejó mareada, con la mente embotada y el cuerpo débil. Me obligaban a seguir con las lecciones, a ponerme vestidos que no eran de niña, a practicar sonrisas que no sentía.
Cada vez que el señor Antonio venía, me hacían sentarme con él, dejar que sus manos gordas y sudorosas tocaran mi cabello, mi rostro, mi espalda. Cada toque era una violación, no de mi cuerpo, sino de algo más profundo, algo que no podía nombrar, pero que sentía desmoronarse. «Eres una joya, Inés», decía él, con esa voz que apestaba a alcohol y deseo. «Pronto estarás lista para hacer feliz a mucha gente». Yo quería gritar, quería morder, quería correr, pero el miedo y la droga en mi sangre me mantenían atrapada como un pájaro con las alas cortadas. Una noche, mientras estaba sola en el cuarto, escuché a Adriana llorando en la habitación de al lado. Era un llanto quedo, casi inaudible, pero lo reconocí porque era el mismo que yo ahogaba cada noche. Me acerqué a la puerta, descalza, y la vi sentada en el suelo, con el rostro cubierto de maquillaje corrido. «¿Por qué lloras?», pregunté, aunque sabía la respuesta. Ella levantó la vista, sorprendida, y por un momento pareció que iba a decir algo amable, pero luego su expresión se endureció. «Vete a dormir, Inés, y reza para que nunca entiendas por qué lloro». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Adriana, que siempre sonreía para los hombres, que siempre parecía fuerte, estaba rota por dentro, y yo sabía que, si no escapaba, ese sería mi destino también. Mi madre empezó a hablar más abiertamente de mi debut. «Es hora de que empieces a trabajar, Inés», me dijo una mañana, mientras me cepillaba el cabello, con una brusquedad que me hacía estremecer. «El señor Antonio está dispuesto a pagar mucho por ser el primero. Es una oportunidad que no podemos desperdiciar». «¿El primero?». La palabra me atravesó como un cuchillo. Sabía lo que significaba, aunque mi mente infantil se negara a aceptarlo. Había visto a las otras mujeres de la pensión cómo volvían después de sus noches de trabajo con los ojos vacíos y el cuerpo cubierto de marcas que no explicaban. «No quiero, mamá», dije, usando esa palabra por primera vez en meses. «No es cuestión de querer», respondió ella, con una voz tan fría que me hizo retroceder. «Es cuestión de sobrevivir. ¿Crees que la comida y el techo son gratis? Alguien tiene que pagar, y ese alguien serás tú». Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo agrietado del cuarto, escuchando los ruidos de la ciudad que nunca descansaba. Pensé en mi padre, en su risa, en el olor de la tierra en sus manos. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no venía por mí? La duda empezaba a envenenarme, haciéndome creer que tal vez mi madre tenía razón, que él nos había abandonado, pero en el fondo una parte de mí se negaba a aceptarlo. Él me quería, lo sabía, y esa certeza, por pequeña que fuera, era lo único que me mantenía viva. Decidí que no podía esperar más. Si mi padre no venía, yo tendría que encontrar una forma de escapar. Pero, ¿cómo? Era una niña de 6 años, sin dinero, sin amigos, en una ciudad que me devoraría en un instante. La pensión era una prisión, y cada día que pasaba, las rejas se cerraban más. El día de mi debut llegó como una sentencia de muerte. Me llevaron a un salón barato, donde una mujer con uñas largas y aliento a tabaco me cortó el cabello y me maquilló como si fuera una muñeca de plástico. «Qué guapa eres, pequeña», dijo, mientras me pintaba los labios de un rojo que me hacía sentir sucia. Me pusieron un vestido ajustado, tacones que me hacían tropezar y un perfume que olía a desesperación. Mi madre me miró con una expresión que no era de orgullo, sino de satisfacción, como si hubiera cerrado un trato importante. «Hoy te conviertes en mujer, Inés», dijo, y por un segundo creí ver una lágrima en sus ojos, pero desapareció rápidamente, reemplazada por esa frialdad que ya conocía también. Me llevaron a un cuarto pequeño, con una cama cubierta de sábanas baratas y una lámpara que apenas iluminaba. «Sé buena»,
dijo mi madre antes de cerrar la puerta. El señor Antonio es generoso, no lo decepciones. Cuando la puerta se cerró, me senté en la cama, temblando, con las manos apretadas en el regazo. Podía escuchar los pasos de Antonio acercándose, el crujido de sus zapatos en el suelo de madera. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho cuando entró. El aire se volvió denso, como si el cuarto se hubiera llenado de veneno. «¡Qué hermosa estás!», dijo, con esa voz que apestaba a deseo y poder. Se acercó, y cada paso suyo era un martillo golpeando mi alma. «No tengas miedo, pequeña, esto será rápido». Pero no fue rápido, fue una eternidad de terror, de dolor, de una humillación que me arrancó algo que nunca recuperaría. Cuando terminó, se levantó, se ajustó la ropa y dejó unos billetes en la mesilla de noche como si yo fuera un objeto que había comprado. Mi madre entró poco después, recogió el dinero y me miró. «Lo hiciste bien, Inés. Esto es solo el comienzo». Pero yo no escuchaba. Estaba rota, vacía, con el cuerpo temblando y la mente atrapada en un grito que nunca salió. Esa noche, mientras yacía en la cama, abrazando mi muñeca de trapo, algo dentro de mí cambió. No era solo dolor, no era solo miedo, era rabia, una rabia pura y ardiente que quemaba más fuerte que cualquier droga que pudieran inyectarme. Juré que encontraría una forma de escapar, no solo de la pensión, sino del destino que mi madre había escrito para mí. No sabía cómo, pero sabía que no podía seguir siendo su marioneta, porque, aunque mi cuerpo estuviera atrapado, mi alma aún era mía, y esa chispa de resistencia, esa pequeña llama que se negaba a apagarse, sería mi salvación. La pensión se convirtió en una cárcel de sombras donde cada día era una repetición del mismo infierno. Mi cuerpo, aún pequeño y frágil a los 6 años, aprendió a moverse por inercia como si fuera una marioneta cuyos hilos manejaban manos crueles. Después de esa primera noche con el señor Antonio, algo en mí se quebró para siempre, pero la rabia que ardía en mi pecho se volvió más fuerte, más afilada. Era un cuchillo que llevaba escondido, un arma secreta que me prometí usar algún día para cortar los lazos que me ataban a ese lugar, pero mientras tanto debía sobrevivir. Mi madre, doña Carmelita, ya no fingía ser una madre. Sus palabras eran órdenes, sus caricias eran cálculos. Cada mañana me miraba con ojos que no veían a una hija, sino a una inversión que empezaba a dar frutos. «Estás aprendiendo rápido, Inés», decía, mientras me ponía otro vestido que no era para niñas, uno que dejaba mi piel expuesta y mi alma desnuda. «Pronto serás la mejor, y entonces no tendremos que preocuparnos por nada». Las noches en la pensión eran un desfile de horrores, hombres de rostros borrosos, con manos que olían a tabaco, alcohol y algo más oscuro, llegaban uno tras otro. Algunos eran gentiles al principio, con palabras melosas que se deshacían en promesas vacías. Otros no se molestaban en fingir. Sus manos eran garras, sus palabras órdenes que cortaban como navajas. Yo aprendí a apagar mi mente, a dejar que mi cuerpo se moviera como ellos querían, mientras mi alma se escondía en un rincón profundo, aferrándose al recuerdo de mi padre, su risa, sus manos callosas, el olor de la tierra en su ropa. Eso era lo único que me mantenía viva, pero incluso esos recuerdos empezaban a desvanecerse, como si el veneno de la pensión estuviera corroyendo todo lo bueno que había en mí. Dolores, la dueña, era la reina de ese infierno. Su voz, áspera por años de cigarrillos, resonaba por los pasillos como un látigo. «Muévete, Inés, no tenemos toda la noche», gritaba cuando me demoraba en prepararme. Me enseñó a caminar con tacones que me hacían tropezar, a pintarme los labios con un rojo que parecía sangre fresca. «Los hombres pagan más por una niña que parece mujer»,
decía, mientras me ajustaba el vestido con dedos fríos. Pero no era solo ella. Había otras mujeres en la pensión, sombras rotas como Adriana y Marta, que me miraban con una mezcla de lástima y resignación. «No luches, pequeña», me susurró Marta una noche, mientras me ayudaba a cubrir un moratón en el brazo con maquillaje. «Luchar solo lo hace peor», pero yo no podía dejar de luchar. Aunque mi cuerpo estuviera atrapado, mi mente se negaba a rendirse. Una tarde, mientras estaba en el patio trasero de la pensión, intentando encontrar un momento de paz entre los charcos y las latas oxidadas, vi algo que me heló la sangre. En un rincón, escondida detrás de unas cajas, estaba una niña aún más joven que yo. No debía tener más de 5 años. Estaba sucia, con el cabello enmarañado y los ojos vacíos, como si alguien le hubiera robado el alma. «¿Quién eres?», pregunté, acercándome con cuidado. No respondió, solo me miró con una expresión que me hizo retroceder. Más tarde, Adriana me explicó: «Es Lucía. Llegó hace unas semanas. La trajeron de un pueblo, como a ti, pero no durará mucho. Las niñas como ella no resisten». «¿No resisten?». La pregunta me persiguió como un fantasma. ¿Eso era lo que me esperaba? ¿Convertirme en un cascarón vacío, como Lucía, o como las mujeres que volvían cada noche con el cuerpo magullado y el alma destrozada? Mi madre empezó a presionarme más. «Tienes que ser más dulce, Inés. Los hombres no quieren una niña que los mire con odio», me reprendía, mientras me cepillaba el cabello con una furia que me arrancaba lágrimas. Una noche, después de una visita particularmente brutal de un hombre que olía a sudor y vino barato, me encerré en el baño y me miré en el espejo. Mi rostro, cubierto de maquillaje, no era el de una niña, era el de una extraña, alguien que no reconocía. Me lavé la cara con agua fría, frotando hasta que la piel me ardió, pero no podía borrar lo que había pasado. No podía borrar las manos, las palabras, el dolor que se clavaba en mi cuerpo como agujas. Fue entonces cuando tomé una decisión. No podía seguir así. Tenía que encontrar una forma de escapar, aunque fuera lo último que hiciera. Intenté planear mi huida, pero era una niña en una ciudad desconocida, sin dinero, sin amigos, sin un lugar a donde ir. La pensión estaba vigilada y Dolores tenía ojos en todas partes. Una vez intenté salir por la puerta trasera, pero una de las mujeres me atrapó antes de que pudiera llegar a la calle. «¿A dónde crees que vas, pequeña?», dijo, arrastrándome de vuelta al cuarto. Mi madre me castigó esa noche, no con golpes, sino con algo peor. Me obligó a pasar toda la noche en el sótano de la pensión, un lugar húmedo y oscuro que olía a moho y a algo más, algo podrido, como carne olvidada. «Aquí aprenderás a no desobedecer», dijo, cerrando la puerta con un golpe que resonó en mis oídos. En la oscuridad, rodeada de sombras y ruidos extraños, abracé mi muñeca de trapo y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Pero incluso allí, en ese lugar que parecía el fin del mundo, la chispa de resistencia seguía ardiendo. «No me rendiré», susurré, aunque no sabía si estaba hablando conmigo misma o con el recuerdo de mi padre. Los días se volvieron semanas, y las semanas meses. Cada noche era una nueva herida, cada hombre una nueva cicatriz. Pero también aprendí a observar, a escuchar, a buscar grietas en la prisión que era la pensión. Noté que Dolores guardaba una llave en un cajón de su escritorio, una que abría la puerta trasera. Noté que las noches de los viernes, cuando llegaba más dinero, todos estaban demasiado ocupados para vigilarme. Empecé a guardar pequeños tesoros: un trozo de pan, una moneda que encontré en el suelo, un alfiler que podría usar como arma. No sabía cómo, pero cada pequeño acto de rebeldía era un paso hacia la libertad.
Una noche, mientras estaba sola en el cuarto, escuché a Adriana y Marta hablar en voz baja. «La niña no va a durar si sigue así», dijo Marta. «Tiene demasiada rabia. La romperán antes de que cumpla los 8, o ella los romperá a ellos», respondió Adriana, con un tono que mezclaba admiración y tristeza. Sus palabras me dieron fuerza. Si ellas veían algo en mí, algo que no se rendía, entonces tal vez había esperanza. Una mañana, mientras limpiaba el cuarto bajo las órdenes de Dolores, encontré un trozo de papel arrugado bajo la cama. Era una carta, escrita con una letra torpe, como si alguien hubiera tenido miedo de ser descubierto. Decía: «Si puedes, corre. No mires atrás. Hay un lugar en la calle Alcalá donde ayudan a niñas como nosotras». No había firma, pero supe que era de una de las mujeres que habían pasado por la pensión, alguien que quizás había escapado. Guardé el papel en mi vestido, cerca de mi corazón, y por primera vez en meses sentí algo parecido a la esperanza, pero también sabía que escapar no sería fácil. Mi madre y Dolores estaban atentas, y el doctor seguía apareciendo con su maleta negra, siempre listo para arreglar a las niñas que no obedecían. Cada vez que lo veía, sentía un escalofrío, como si la muerte misma estuviera caminando hacia mí. Una noche, después de otra visita de un hombre cuya cara no recuerdo, pero cuyo olor a tabaco rancio aún me persigue, mi madre me llamó al cuarto de Dolores. «Mañana es un día importante, Inés», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Un cliente nuevo, muy rico. Si lo haces bien, podríamos mudarnos a un lugar mejor». No respondí. No podía. Mi voz se había perdido en algún lugar entre el miedo y la rabia, pero mientras ella hablaba, mi mente estaba en otra parte, en ese trozo de papel escondido en mi vestido, en la posibilidad de una puerta trasera, en la calle Alcalá. No sabía si era real, si ese lugar existía, pero era lo único que tenía, y por primera vez empecé a imaginar un plan, uno que requería más valor del que creía tener. Esa noche, mientras yacía en la cama, escuché un ruido extraño fuera de la pensión. Era un sonido familiar, un chirrido que me hizo sentarme de golpe. Era el sonido de una bicicleta vieja, como la que mi padre usaba en el pueblo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Era posible? ¿Era él? Me levanté y corrí a la ventana, pero no vi nada más que las luces de Madrid y las sombras de la calle. Tal vez fue mi imaginación, un eco de mi desesperación, pero ese sonido, real o no, reavivó la chispa en mi pecho. No podía esperar a que alguien me salvara. Tenía que salvarme a mí misma, y aunque no sabía cómo, supe que el momento de actuar estaba cerca, porque, aunque mi cuerpo estuviera marcado por las manos de extraños, mi alma aún era mía y estaba lista para pelear por ella. El plan de escape se convirtió en una obsesión que me mantenía despierta en las noches, mientras la pensión zumbaba con los sonidos de la miseria y el pecado. Cada crujido de la madera, cada risa apagada, cada portazo me recordaba que estaba atrapada en un lugar donde mi infancia no tenía valor, donde mi cuerpo era una mercancía y mi alma un estorbo. Pero ese trozo de papel arrugado, escondido dentro de mi vestido, era un faro en la oscuridad. «Calle Alcalá», repetía en mi mente como una oración, aunque no sabía si ese lugar existía o si era solo la fantasía de una niña desesperada. Tenía 6 años, pero la necesidad de sobrevivir me había envejecido por dentro, haciéndome más astuta, más observadora. Aprendí a moverme en silencio, a escuchar detrás de las puertas, a memorizar los horarios de Dolores y las idas y venidas de los hombres que pagaban por nosotras. Cada pequeño detalle era una pieza del rompecabezas que debía armar para escapar. Mi madre, doña Carmelita, estaba cada vez más inmersa en su propio mundo de ambición. Ya no hablaba de nuestro futuro como algo compartido,
Ahora solo hablaba de dinero, de clientes importantes, de cómo yo podía hacerla rica. Sus manos, que una vez me habían acunado, ahora me empujaban hacia cuartos oscuros, hacia hombres que olían a sudor y maldad. Sonríe más, Inés. Sé más dulce, me ordenaba, mientras me pintaba los labios con un rojo que me hacía sentir como si llevara sangre en la cara. Pero yo ya no era la niña obediente que ella quería. Cada orden que me daba alimentaba mi rabia. Cada vestido que me ponía era una razón más para huir. Sin embargo, no podía actuar sin un plan. La pensión era un laberinto de ojos vigilantes, y cualquier error podía costarme más de lo que ya había perdido. Una noche, mientras me preparaban para otro cliente, vi mi oportunidad. Dolores estaba ocupada discutiendo con un hombre en la entrada y mi madre había salido a arreglar unos negocios con Javier. El cuarto estaba vacío y la llave que Dolores guardaba en su escritorio brillaba en mi mente como un tesoro. Me escabullí hacia su oficina, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que alguien lo oyera. El cajón estaba cerrado, pero el alfiler que había guardado semanas antes resultó útil. Con dedos temblorosos forcé la cerradura, sintiendo el metal ceder bajo mi desesperación. Allí estaba la llave, fría y pesada en mi mano. La guardé en mi vestido, junto al papel de la calle Alcalá, y regresé al cuarto antes de que nadie notara mi ausencia. Pero esa pequeña victoria vino con un precio: el miedo. ¿Y si me atrapaban? ¿Qué me harían? Las imágenes del sótano, de las jeringas del doctor, de las niñas como Lucía con los ojos vacíos, me perseguían como fantasmas. El cliente de esa noche fue un hombre nuevo, un tipo con el rostro cubierto de cicatrices y una voz que parecía arrastrarse por el suelo. «Eres una joya pequeña», dijo, mientras sus manos recorrían mi cuerpo con una avidez que me hacía querer vomitar. Intenté apagar mi mente, como siempre, pero esta vez no pude. La llave en mi vestido quemaba contra mi piel, recordándome que había una salida, que tal vez esta era mi última noche en ese infierno. Cuando el hombre se fue, dejando billetes arrugados en la mesilla, me quedé temblando en la cama, con la certeza de que no podía esperar más. Tenía que actuar, aunque no supiera a dónde ir o qué encontraría en la calle Alcalá. Pero antes de que pudiera moverme, mi madre entró en el cuarto, con los ojos brillando de codicia. «Buen trabajo, Inés. Este hombre pagó el doble. Si sigues así, pronto tendremos una vida mejor». Sus palabras fueron como un cuchillo en mi pecho. ¿Una vida mejor? ¿Para quién? Porque para mí, cada día en esa pensión era una muerte lenta. Al día siguiente, intenté reunir el coraje para usar la llave. Era un viernes, el día más ocupado en la pensión, cuando los hombres llegaban en manadas y Dolores estaba demasiado distraída para vigilar cada rincón. Me puse mi vestido más viejo, uno que no llamara la atención, y escondí mi muñeca de trapo bajo la ropa. Era lo único que me conectaba con mi padre, con la vida que había perdido, y no podía dejarla atrás. Durante el día fingí obedecer, limpiando el cuarto, siguiendo las órdenes de Adriana y Marta, pero mi mente estaba en la puerta trasera, en la llave, en la calle Alcalá. Cuando llegó la noche, el caos de la pensión jugó a mi favor. Los gritos de Dolores, las risas de los hombres, el sonido de las puertas abriéndose y cerrándose, todo era un torbellino que me dio la oportunidad que necesitaba. Me escabullí hacia la puerta trasera, con la llave temblando en mi mano. El metal encajó con un clic que sonó como la libertad misma, pero cuando empujé la puerta, el chirrido fue tan fuerte que temí que todo el mundo lo oyera. Corrí sin mirar atrás, con los pies descalzos golpeando el pavimento frío de Madrid. La ciudad era un monstruo de luces y sombras, y yo no tenía idea de a dónde iba.
Solo sabía que debía encontrar la calle Alcalá. Las calles estaban llenas de gente, pero nadie me miró, nadie se detuvo. Era una niña invisible, una sombra entre las sombras. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que mis piernas temblaron, hasta que llegué a una calle ancha con un letrero que decía Calle Alcalá. Me detuve, jadeando, buscando con desesperación cualquier señal del lugar que mencionaba el papel, pero no había nada, solo edificios altos, tiendas cerradas y el ruido constante de los coches. El pánico comenzó a apoderarse de mí. ¿Y si el lugar no existía? ¿Y si era una trampa? Pero no podía volver, no después de lo que había hecho. Entonces lo vi, un pequeño edificio con una cruz en la fachada, apenas iluminado por una lámpara tenue. Había una mujer en la puerta, una monja con un rostro amable que me miró con sorpresa. ¿Estás perdida, pequeña?, preguntó, acercándose con cautela. No sabía si confiar en ella, pero no tenía otra opción. Necesito ayuda, susurré, con la voz rota por el miedo y la esperanza. Ella me tomó de la mano y me llevó dentro, a un lugar que olía a cera y a pan recién horneado. Por primera vez en meses sentí que podía respirar. La monja, que se presentó como Sor Clara, me dio una manta y un plato de sopa caliente. «Estás a salvo ahora», dijo, pero yo no podía creerle. No todavía. Había aprendido que las palabras de los adultos eran trampas, que la seguridad era una ilusión, pero mientras comía, con mi muñeca de trapo apretada contra mi pecho, sentí que tal vez, solo tal vez, había encontrado un refugio. Sin embargo, la libertad era frágil. A la mañana siguiente, mientras dormía en una cama limpia por primera vez en meses, escuché gritos fuera del edificio. Era la voz de Dolores, furiosa, exigiendo que le devolvieran su propiedad. Mi madre estaba con ella, su voz cortante como un cuchillo. «Es mi hija. No tienen derecho a quedársela». Mi corazón se detuvo. Me escondí bajo la cama, temblando, mientras Sor Clara hablaba con ellas en la entrada. «Esta niña necesita ayuda, no explotación», dijo con una firmeza que me sorprendió. Pero las amenazas de Dolores eran claras. «Esto no termina aquí. Hay gente poderosa detrás de nosotros. La encontraremos». Cuando se fueron, Sor Clara me encontró bajo la cama, con lágrimas corriendo por mi rostro. «No dejaré que te hagan daño, Inés», prometió, pero yo sabía que no sería tan fácil. La pensión no me dejaría ir sin pelear, y mi madre, con su codicia insaciable, no descansaría hasta recuperarme. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y terror. El refugio en la calle Alcalá era un lugar donde otras niñas como yo, arrancadas de sus vidas, buscaban sanar. Algunas tenían historias peores que la mía, historias de golpes, de hambre, de cosas que no podían contarse sin que las lágrimas las ahogaran. Pero también había esperanza, monjas que trabajaban día y noche, voluntarios que traían ropa y comida, y un sacerdote que hablaba de un Dios que yo ya no estaba segura de creer. Me dieron un cuaderno para escribir, y aunque al principio no sabía qué decir, empecé a garabatear palabras: miedo, rabia, papá. Cada palabra era un pedazo de mi alma que recuperaba, un paso hacia la niña que había sido, pero la sombra de la pensión seguía acechándome. Cada ruido en la calle, cada sombra en la ventana, me hacía pensar que venían por mí. Una noche, mientras miraba por la ventana del refugio, vi una figura familiar en la calle. Era Javier, el hombre del reloj dorado, parado bajo una farola, fumando un cigarrillo. Sus ojos estaban fijos en el edificio, como si supiera exactamente dónde estaba. Corrí a contárselo a Sor Clara, y ella llamó a la policía, pero cuando llegaron, Javier ya no estaba. «No te preocupes, Inés. Estás protegida aquí», me dijo Sor Clara, pero sus palabras no podían calmar el terror que crecía en mi pecho.
Sabía que mi madre y Dolores no se rendirían. Sabía que la libertad que había ganado era solo el comienzo de una batalla mucho más grande, pero también sabía que, por primera vez, no estaba sola, y esa certeza, aunque frágil, era suficiente para seguir luchando. El refugio en la calle Alcalá era un oasis frágil, un lugar donde el mundo exterior parecía mantenerse a raya, pero nunca del todo. Cada día que pasaba allí, sentía una mezcla de alivio y ansiedad, como si estuviera caminando por una cuerda floja sobre un abismo. Las monjas, lideradas por Sor Clara, eran amables, pero sus rostros cargaban el peso de haber visto demasiadas historias como la mía. Me dieron ropa limpia, una cama blanda y comida que no sabía a desesperación, pero no podían borrar las pesadillas que me despertaban cada noche, gritando por un padre que no sabía si aún me buscaba. Mi muñeca de trapo, gastada y sucia, era mi único ancla, un recordatorio de la vida que había dejado atrás. La apretaba contra mi pecho mientras escribía en el cuaderno que Sor Clara me había dado, garabateando palabras que intentaban dar forma al caos en mi cabeza: miedo, dolor, rabia, esperanza. Pero la esperanza era lo más difícil de sostener, porque cada sombra en la ventana, cada ruido en la calle, me recordaba que la pensión no me había soltado del todo. Sor Clara se convirtió en una figura constante en mi vida, una mujer de voz suave, pero firme, con ojos que parecían ver más allá de mi piel marcada. «Eres más fuerte de lo que crees, Inés», me decía, mientras me ayudaba a lavar la ropa o a pelar patatas en la cocina del refugio. Intentaba creerle, pero el peso de lo que había vivido me aplastaba. Las otras niñas del refugio, algunas más jóvenes, otras mayores, llevaban sus propias cicatrices. Estaba Elena, de 9 años, que apenas hablaba y se estremecía cada vez que un hombre entraba al refugio, aunque fuera un voluntario con buenas intenciones. Estaba Sofía, de 12, que dibujaba flores en su cuaderno pero nunca sonreía. Y luego estaba Lucía, la niña que había visto en la pensión, que ahora estaba aquí, pero cuyos ojos seguían vacíos, como si una parte de ella se hubiera quedado en ese sótano húmedo. Verlas me recordaba que no estaba sola, pero también me aterrorizaba pensar que sus historias podían ser el espejo de mi futuro. Una mañana, mientras ayudaba a Sor Clara a ordenar la despensa, ella me preguntó por mi padre. ¿Cómo era Inés? Háblame de él. Al principio no pude responder. Las palabras se atascaban en mi garganta como si hablar de él lo hicieran más lejano. Pero luego, lentamente, empecé a contar. Su risa, el olor a tierra en sus manos, las historias que inventaba para mí en el porche. Mientras hablaba, las lágrimas corrieron por mi rostro, pero por primera vez no eran de dolor, sino de algo más suave, algo que se parecía al amor. Sor Clara me escuchó en silencio, asintiendo, y cuando terminé, puso una mano en mi hombro. Ese hombre te ama, Inés, y el amor como ese no desaparece. Él te encontrará, o tú lo encontrarás a él. Sus palabras se clavaron en mi corazón, reavivando esa chispa de esperanza que había estado a punto de apagarse. Pero la amenaza de la pensión seguía acechando. Una tarde, mientras jugaba con Elena en el pequeño patio del refugio, vi a Javier de nuevo. Estaba al otro lado de la calle, apoyado contra una pared, con un cigarrillo en la mano, y esa sonrisa que me helaba la sangre. No dijo nada, solo me miró, como si quisiera recordarme que no podía escapar de él. Corrí a buscar a Sor Clara, pero cuando volvió conmigo, él ya había desaparecido. «No te preocupes, Inés. Nadie puede entrar aquí sin nuestro permiso», me aseguró, pero su voz tembló ligeramente y supe que ella también tenía miedo. Esa noche, el refugio reforzó la seguridad,
y un voluntario, un hombre joven llamado Pablo, se quedó vigilando la entrada, pero el miedo se había instalado en mí como un veneno, y cada vez que cerraba los ojos veía a Javier, a mi madre, a Dolores, esperando para arrastrarme de vuelta a su mundo. Intenté concentrarme en las pequeñas cosas que el refugio me ofrecía, las clases improvisadas que las monjas organizaban, los juegos con las otras niñas, las noches en que Sor Clara nos leía historias de un libro viejo con tapas gastadas. Pero mi mente siempre volvía a la pensión, a las manos que me habían tocado, a las palabras que me habían herido. Escribir en mi cuaderno se convirtió en mi refugio dentro del refugio. Anotaba todo, los nombres de los hombres que recordaba, los olores que me perseguían, los momentos en que había sentido que mi alma se rompía, pero también escribía sobre mi padre, sobre la casa en el pueblo, sobre el naranjo en el patio. Cada palabra era un ladrillo en la muralla que construía para protegerme, un recordatorio de que aún era Inés, no la mercancía que mi madre quería que fuera. Una noche, mientras todas dormían, me levanté y me acerqué a la ventana. La calle estaba silenciosa, iluminada solo por las farolas que parpadeaban en la oscuridad. Entonces lo escuché de nuevo, el chirrido de una bicicleta, el mismo sonido que había oído la noche de mi escape. Mi corazón dio un vuelco. Corrí a la puerta, descalza, ignorando el frío del suelo, pero cuando llegué a la entrada no había nadie, solo la calle vacía, burlándose de mi esperanza. Decepcionada, volví a mi cama, pero no pude dormir. Ese sonido, real o imaginado, era un recordatorio de que mi padre seguía siendo mi faro, mi razón para seguir adelante. Decidí que, si no venía por mí, yo iría por él. No sabía cómo, pero lo encontraría, porque, aunque la pensión había intentado arrancarme todo, no podían quitarme el amor que sentía por él. Los días en el refugio se convirtieron en semanas, y poco a poco empecé a sentirme más fuerte. Las monjas me enseñaron a leer mejor, a sumar y restar, cosas que había olvidado en la pensión, pero también me enseñaron algo más importante, a confiar de nuevo, aunque fuera un poco. Sor Clara me presentó a una mujer llamada Marta, una trabajadora social que venía al refugio 2 veces por semana. Marta tenía el cabello corto y una voz que sonaba como si siempre estuviera a punto de reír, pero sus ojos eran serios, como si entendiera el peso de mi historia sin necesidad de que la contara. Inés, cuando estés lista podemos buscar a tu padre, me dijo una tarde, mientras tomábamos chocolate caliente en la cocina. Hay formas de encontrarlo, aunque lleve tiempo. Sus palabras fueron como un rayo de luz, pero también me llenaron de miedo. ¿Y si mi padre no quería verme? ¿Y si me culpaba por haberme ido con mi madre? El miedo a ser encontrada por la pensión no desaparecía. Una mañana, mientras ayudaba a limpiar el comedor, escuché a Sor Clara hablando en voz baja con Pablo, el voluntario. Han estado preguntando por ella en el barrio, dijo él. Un hombre con un reloj dorado y una mujer gorda. Dijeron que la niña es suya, que la robaron. Mi estómago se retorció. Sabía quiénes eran. Javier y Dolores no se rendían, y mi madre seguramente estaba con ellos, dispuesta a cualquier cosa por recuperar su inversión. Sor Clara me llamó más tarde ese día y me explicó que habían denunciado a la policía, pero que debían ser cuidadosos. No te preocupes, Inés, no dejaré que te lleven, prometió, pero yo sabía que las promesas eran frágiles y que el mundo fuera del refugio era un lugar donde el dinero compraba todo, incluso a las niñas. Una noche, mientras escribía en mi cuaderno, escuché un alboroto en la entrada. Corrí a la ventana y vi a varios hombres fuera, gritando y golpeando la puerta. Uno de ellos era Javier, con su reloj dorado brillando bajo la luz de la farola. «¡Devuélvannos a la niña!», gritaba.
Mientras los otros hombres lo respaldaban, Sor Clara y Pablo intentaron calmarlos, pero la situación se volvía cada vez más tensa. Me escondí bajo mi cama, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me delataría. Entonces escuché sirenas. La policía llegó, y los hombres se dispersaron como ratas. Pero Javier dejó una amenaza flotando en el aire. «Esto no termina aquí. La encontraremos». Cuando todo se calmó, Sor Clara me encontró temblando bajo la cama. «Estás a salvo, Inés», dijo, pero sus manos temblaban tanto como las mías. Esa noche, mientras abrazaba mi muñeca de trapo, tomé una decisión. No podía quedarme en el refugio para siempre, esperando a que me encontraran. Tenía que encontrar a mi padre, o al menos intentarlo. No sabía dónde estaba, ni siquiera si seguía en nuestro pueblo, pero cada palabra que escribía en mi cuaderno, cada recuerdo que rescataba, me acercaba un poco más a él. La pensión había intentado convertirme en una sombra, pero yo seguía siendo Inés, la niña que corría por el patio con su padre, la niña que aún creía en el amor verdadero, y aunque el camino por delante era incierto, lleno de peligros que no podía prever, supe que debía seguir adelante, porque, aunque mi cuerpo estuviera marcado por el dolor, mi alma seguía siendo mía y estaba lista para pelear por su libertad. El refugio en la calle Alcalá era un santuario precario, un lugar donde la seguridad parecía un lujo que podía desvanecerse en cualquier momento. Cada noche, mientras me acurrucaba en mi cama con mi muñeca de trapo, el eco de las amenazas de Javier resonaba en mi cabeza como un tambor lejano. «La encontraremos», había dicho, y esas palabras se clavaban en mi pecho como agujas. Tenía 6 años, pero la inocencia que una vez tuve se había esfumado, reemplazada por una vigilancia constante, un instinto de supervivencia que me mantenía alerta incluso en los momentos de calma. El refugio me ofrecía comida, un techo y la bondad de Sor Clara, pero no podía protegerme del miedo que crecía como una sombra dentro de mí. Cada crujido en el suelo, cada silueta que pasaba por la ventana, me hacía temer que mi madre, Dolores o Javier irrumpieran para arrastrarme de vuelta a la pensión. Sin embargo, también había algo nuevo creciendo en mí, una determinación feroz, una chispa que se negaba a apagarse, alimentada por el recuerdo de mi padre y la promesa de encontrarle. Sor Clara y Marta, la trabajadora social, se convirtieron en mis pilares. Marta venía al refugio con regularidad, trayendo cuadernos nuevos y lápices de colores que usábamos para dibujar o escribir. «Escribir te ayuda a sanar, Inés», me decía, mientras me observaba garabatear palabras torpes en mi cuaderno. Al principio, mis escritos eran fragmentos rotos, dolor, oscuridad, papá, pero con el tiempo, las palabras comenzaron a formar frases, historias, recuerdos de la casa en el pueblo, del olor a naranjas y del calor de los brazos de mi padre. Escribir era como cavar un túnel para escapar del peso de mi pasado, un lugar donde podía ser Inés, no la niña que habían intentado convertir en una mercancía. Marta leía mis escritos sin juzgar, asintiendo con una sonrisa que me hacía sentir vista, no como una víctima, sino como una persona con una historia que valía la pena contar. Una tarde, mientras ayudaba a Sor Clara a preparar la cena, ella me preguntó si quería intentar buscar a mi padre. «Marta tiene contactos en la policía y en algunos registros. Podríamos empezar por tu pueblo, buscar a alguien que lo conozca», dijo, mientras cortaba cebollas con manos firmes. La idea me llenó de esperanza, pero también de un terror profundo. ¿Y si mi padre me había olvidado? ¿Y si me culpaba por haberme ido con mi madre? No sé si él aún me quiere, murmuré, con la mirada fija en el suelo. Sor Clara dejó el cuchillo y se arrodilló frente a mí, sus ojos encontrando los míos.
Un padre que ama como tú describes a don Miguel no olvida a su hija. Ese amor es más fuerte que el tiempo o la distancia. Sus palabras fueron como un bálsamo, pero también un desafío. Decidí confiar en ella, en Marta, en la posibilidad de que mi padre estuviera allí afuera, buscándome. Marta comenzó a trabajar en la búsqueda. Me pidió todos los detalles que recordaba, el nombre de mi pueblo, la descripción de la casa, el nombre completo de mi padre, don Miguel García. Cada pregunta era como abrir una herida, pero también como encender una luz en la oscuridad. Mientras tanto, en el refugio, las otras niñas y yo empezábamos a formar una especie de familia rota. Elena, la niña silenciosa, comenzó a hablar un poco más, aunque sus palabras eran susurros llenos de miedo. Sofía me enseñó a dibujar flores, y aunque nunca sonreía, sus dibujos eran tan hermosos que me hacían olvidar por un momento el horror que habíamos vivido. Lucía, la niña de ojos vacíos, seguía siendo un misterio. A veces la encontraba mirando por la ventana, como si esperara a alguien que nunca llegaría. Intenté hablarle, pero sus respuestas eran monosílabos, y sus ojos parecían atrapados en un lugar al que yo no podía llegar. El peligro, sin embargo, nunca estaba lejos. Una mañana, mientras jugábamos en el patio del refugio, un coche negro se detuvo frente al edificio. Mi corazón se detuvo cuando vi a Javier bajar del vehículo con su reloj dorado brillando bajo el sol. No estaba solo. Había dos hombres más, uno con una cicatriz en la mejilla y otro que cargaba una bolsa que me recordaba a la maleta del doctor. Corrí a buscar a Sor Clara y ella actuó rápido, llevándonos a todas las niñas al sótano del refugio, un lugar que, aunque húmedo, era más seguro que la pensión. «Quédense quietas», susurró, mientras cerraba la puerta. Escuchamos voces en la entrada, gritos, y luego el sonido de pasos pesados. «La niña es nuestra», oí decir a Javier, su voz cargada de rabia. Sor Clara respondió con firmeza, pero su voz temblaba ligeramente. «No hay ninguna niña aquí que pertenezca a nadie. Váyanse, o llamaré a la policía». Los hombres se rieron, pero el sonido de sirenas los hizo retroceder. Cuando todo se calmó, Sor Clara nos sacó del sótano, pero la tensión en su rostro me dijo que esto no había terminado. Esa noche no pude dormir. Me senté en mi cama, abrazando mi muñeca de trapo, y escribí en mi cuaderno con furia. Escribí sobre Javier, sobre su sonrisa cruel, sobre el miedo que me perseguía como un lobo, pero también escribí sobre mi padre, sobre cómo imaginaba que irrumpiría por la puerta con sus manos callosas y su voz cálida para llevarme lejos. «Papá, te encontraré», escribí, y esas palabras se convirtieron en una promesa. Al día siguiente, Marta llegó con noticias. Había encontrado un registro de un don Miguel García en un pueblo cercano a donde yo había nacido. «No es seguro, pero es un comienzo», dijo, mostrándome un papel con una dirección escrita a mano. Mi corazón dio un vuelco. Era él. Estaba tan cerca, pero la alegría se mezcló con el miedo. ¿Y si no era él? ¿Y si me rechazaba? Decidí que no podía esperar más. Con la ayuda de Marta, planeamos un viaje al pueblo. Sor Clara insistió en acompañarnos, diciendo que no dejaría que una niña de 6 años enfrentara algo así sola. El refugio nos dio algo de dinero para el autobús, y una de las monjas, Sor Inés, nos prestó una maleta pequeña para llevar lo esencial: mi cuaderno, mi muñeca y un vestido limpio. El día del viaje me desperté con el estómago revuelto, no solo por el miedo, sino por una esperanza tan grande que dolía. Mientras subíamos al autobús, con Sor Clara a mi lado, sentí que estaba dejando atrás no solo el refugio, sino una parte de mí misma,
la parte que había aprendido a sobrevivir en la oscuridad. Pero también sabía que el camino por delante no sería fácil. Javier y mi madre seguían ahí afuera, y la sombra de la pensión era larga. El viaje fue largo, con el autobús traqueteando por carreteras polvorientas. Miraba por la ventana, viendo cómo los edificios de Madrid daban paso a campos verdes y pueblos pequeños. Cada kilómetro me acercaba a mi padre, pero también me llenaba de preguntas. ¿Me reconocería? ¿Seguiría siendo el hombre que me levantaba en brazos y me llamaba princesa? Cuando llegamos al pueblo, el aire olía a hierba y a hogar, un olor que me hizo cerrar los ojos y respirar hondo. Marta y Sor Clara me llevaron a una casa humilde, con paredes encaladas y un naranjo en el patio, muy parecida a la que recordaba. Llamamos a la puerta, y un hombre abrió. Era mayor, más delgado de lo que recordaba, con el cabello salpicado de gris, pero sus ojos eran los mismos, llenos de amor y dolor. «Inés», susurró, con la voz rota. Corrí hacia él, ignorando todo lo demás, y me lancé a sus brazos. Él me abrazó con tanta fuerza que pensé que nunca me soltaría. «Perdóname, princesa, perdóname por tardar tanto», dijo, mientras las lágrimas corrían por su rostro. No podía hablar, solo lloraba, aferrándome a él como si fuera mi salvavidas. Marta y Sor Clara se quedaron atrás, observándonos con una mezcla de alivio y tristeza, pero no todo era perfecto. Mi padre me explicó que había vendido todo para buscarme: la casa, las gallinas, incluso su bicicleta vieja. Ahora vivía con mi abuela Lucía en un cuarto pequeño, sobreviviendo de trabajos esporádicos. «No importa, princesa, lo importante es que estás aquí», dijo, pero vi el peso en sus hombros, el dolor de los años perdidos. Esa noche, mientras dormía en una cama junto a mi padre, escuché un ruido fuera. Me levanté, con el corazón latiendo rápido, y miré por la ventana. En la oscuridad vi una figura familiar, Javier, con su reloj dorado brillando bajo la luz de la luna. No estaba solo. Mi madre estaba con él, sus ojos fríos fijos en la casa. Sabía que no habían terminado conmigo, pero ahora tenía a mi padre, y eso cambiaba todo. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba sola, y esa certeza, aunque frágil, era suficiente para enfrentar lo que viniera. La casa de mi abuela Lucía, con sus paredes encaladas y su patio lleno de aromas a naranjo, era un refugio que olía a hogar, pero la sombra de la pensión seguía persiguiéndome. Aquella primera noche, durmiendo en un colchón junto a mi padre, sentí una paz que no había conocido en años, pero también un temor constante que me mantenía alerta. La imagen de Javier y mi madre en la calle, con sus ojos fríos y su determinación implacable, se repetía en mi mente como una pesadilla que no terminaba. Mi padre, don Miguel, me abrazaba mientras dormía, murmurando palabras de consuelo que eran como un bálsamo para mi alma herida. «Estás a salvo ahora, princesa», decía, pero yo sabía que la seguridad era frágil, como un cristal que podía romperse con un solo golpe. A mis 6 años había aprendido que el mundo era un lugar cruel y que ni siquiera el amor de un padre podía protegerme de todo. La mañana siguiente amaneció con el canto de los gallos y el olor a pan recién horneado que mi abuela preparaba en la cocina. Lucía era una mujer pequeña, con el rostro surcado de arrugas que parecían contar historias de una vida dura, pero honesta. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas y me envolvió en un abrazo que olía a harina y cariño. «Mi pequeña Inés», susurró, acariciándome el cabello. «Gracias a Dios que estás aquí», pero su alegría estaba teñida de preocupación. Mientras desayunábamos pan con aceite y tomate, mi padre le contó
cómo me había encontrado, cómo Marta y Sor Clara me habían protegido y cómo la pensión seguía siendo una amenaza. Lucía apretó los labios, con una furia que no esperaba de una mujer tan frágil. «Esa mujer no es tu madre, Inés. Una madre no hace lo que ella hizo», dijo, y sus palabras, aunque duras, eran un eco de lo que yo sentía en mi corazón. Mi padre decidió que no podíamos quedarnos quietos. «No dejaré que te encuentren, princesa», me prometió, mientras limpiaba una vieja escopeta que guardaba bajo la cama. Era un arma que usaba para cazar en el campo, pero ahora parecía un símbolo de su determinación. «Si vienen por ti, tendrán que pasar por encima de mí». Sus palabras me llenaron de un orgullo feroz, pero también de miedo. No quería que mi padre se enfrentara a Javier o a los hombres que trabajaban para él. Había visto lo que eran capaces de hacer, la frialdad con la que trataban a las niñas como mercancías, pero también sabía que mi padre no era hombre de promesas vacías. Había sacrificado todo para encontrarme y no se rendiría ahora. Los días en el pueblo pasaron en una calma tensa. Intenté adaptarme a la vida allí, ayudando a mi abuela con las tareas de la casa, jugando en el patio, aprendiendo a leer con un libro viejo que mi padre había guardado de su infancia. Pero cada ruido extraño, cada sombra en el camino, me hacía saltar. Una tarde, mientras recogía naranjas del árbol, vi un coche negro pasar lentamente por la calle. Mi corazón se detuvo. Era el mismo coche que había visto en Madrid, el que Javier conducía. Corrí dentro de la casa, gritando por mi padre. Él salió con la escopeta en la mano, pero el coche ya había desaparecido. «No te preocupes, Inés. Nadie te tocará mientras esté aquí», dijo, pero su rostro estaba tenso, y supe que él también tenía miedo. Marta, la trabajadora social, vino a visitarnos unos días después. Trajo noticias inquietantes. La policía había investigado la pensión, pero no había encontrado pruebas suficientes para cerrarla. «Son astutos, Inés», me explicó, mientras tomábamos té en la mesa de la cocina. «Saben cómo cubrir sus huellas. Pero no te preocupes, estamos trabajando para protegerte». También me dijo que había hablado con las autoridades sobre mi madre. «Carmelita está buscándote, pero no tiene derechos legales sobre ti después de lo que hizo. Tu padre es tu tutor ahora». Sus palabras eran un alivio, pero también una advertencia. Mi madre no era de las que se rendían, y Javier y Dolores eran aún más peligrosos. Marta nos sugirió mudarnos a otro pueblo, lejos de las garras de la pensión, pero mi padre se negó. «Este es nuestro hogar», dijo, con una determinación que me hizo admirarlo aún más. «No dejaré que nos echen como perros». Intenté encontrar consuelo en las pequeñas cosas, el olor del pan de mi abuela, las historias que mi padre me contaba antes de dormir, el sonido del viento entre los árboles, pero el miedo seguía allí, como una herida que no sanaba. Empecé a escribir más en mi cuaderno, no solo sobre el pasado, sino sobre lo que quería para el futuro. Quería ir a la escuela, tener amigos, ser una niña normal, pero cada vez que imaginaba esa vida, la sombra de la pensión aparecía, recordándome que mi libertad era prestada. Una noche, mientras escribía bajo la luz de una vela, escuché un golpe en la ventana. Me congelé, con el lápiz temblando en mi mano. Miré hacia la ventana, pero no había nada, solo la oscuridad. Sin embargo, el miedo me mantuvo despierta hasta el amanecer, con mi muñeca de trapo apretada contra el pecho. Unos días después, la amenaza se hizo real. Era medianoche cuando escuchamos un ruido en la puerta trasera. Mi padre se levantó de un salto con la escopeta en la mano y me ordenó esconderme bajo la cama. «No hagas ruido, Inés», susurró mientras se acercaba a la puerta. Mi abuela, con una valentía que no sabía que tenía, tomó un cuchillo de cocina y se puso a su lado. Escuché voces fuera, voces que reconocí al instante. «Javier,
Y otro hombre, hablando en susurros. «La niña está aquí, lo sé», dijo Javier, con esa voz fría que me perseguía en mis pesadillas. «No nos iremos sin ella». Mi padre abrió la puerta de golpe, apuntando con la escopeta. «Fuera de mi casa», gritó, con una furia que hizo temblar las paredes. Los hombres se rieron, pero no se movieron. «No seas estúpido, Miguel», dijo Javier. «Esa niña vale más de lo que tú ganarás en toda tu vida. Entrégala, y no habrá problemas». Lo que pasó después fue un borrón de caos. Hubo gritos, un disparo que resonó en la noche y el sonido de pasos corriendo. Mi padre disparó al aire, un aviso, y los hombres retrocedieron, pero no sin dejar una amenaza. «Volveremos, Miguel, y la próxima vez no seremos tan amables». Cuando todo se calmó, mi padre me sacó de debajo de la cama, con lágrimas en los ojos. «No dejaré que te toquen, princesa, lo juro por mi vida». Pero yo sabía que no podía protegernos para siempre. La pensión era un monstruo con tentáculos largos, y tarde o temprano vendrían por mí. Mi abuela, con el cuchillo aún en la mano, me miró con una mezcla de amor y furia. «Eres nuestra, Inés. Nadie te arrancará de aquí». Los días siguientes fueron una danza de miedo y esperanza. Mi padre comenzó a trabajar con la policía local, dando descripciones de Javier y mi madre, pidiendo ayuda para mantenernos a salvo. Marta vino con más frecuencia, trayendo noticias de avances en la investigación, pero también advertencias. «Hay gente poderosa detrás de esa pensión», nos dijo. «No es solo Carmelita o ese hombre del reloj. Hay redes que no se desmantelan fácilmente». Sus palabras eran un recordatorio de que mi lucha no había terminado, pero también había momentos de luz. Una tarde, mi abuela me llevó al mercado del pueblo y por primera vez en mucho tiempo me sentí como una niña normal, eligiendo frutas y riendo con los vendedores. Mi padre me compró un cuaderno nuevo y comencé a escribir no solo sobre el dolor, sino sobre los pequeños momentos que me hacían sentir viva. Sin embargo, la sombra de la pensión nunca se desvanecía. Una noche, mientras dormía, soñé con mi madre. Estaba de pie en la puerta de la casa, con los ojos fríos y una sonrisa que no era humana. «No puedes escapar de mí, Inés», decía, mientras sus manos se convertían en garras. Me desperté gritando, con mi padre a mi lado, abrazándome hasta que el temblor se detuvo. «Estás aquí, princesa. Estás conmigo», susurró, pero yo sabía que la batalla no había terminado. Mi madre, Javier, Dolores, todos eran fantasmas que seguían acechándome, y aunque ahora tenía a mi padre y a mi abuela, sabía que mi libertad era un regalo frágil, uno que debía proteger con todo lo que tenía, porque, aunque mi cuerpo llevara las marcas de la pensión, mi alma seguía siendo mía y estaba lista para pelear por ella. Los días en el pueblo se convirtieron en una danza delicada entre la esperanza y el temor, como si camináramos sobre un suelo que podía ceder en cualquier momento. La casa de mi abuela Lucía, con su aroma a naranjas y pan casero, era un refugio, pero no podía protegerme del eco de las amenazas que Javier y mi madre habían dejado en el aire. Cada noche, antes de dormir, mi padre revisaba las puertas y ventanas, asegurándose de que estuvieran bien cerradas, mientras mi abuela rezaba en voz baja, con un rosario entre sus manos temblorosas. Yo, a mis 6 años, intentaba aferrarme a los pequeños momentos de normalidad, ayudar a mi abuela a amasar el pan, escuchar las historias de mi padre sobre sus días en el campo, escribir en mi cuaderno sobre un futuro que aún no podía imaginar, pero el miedo era una sombra constante, una garra invisible que apretaba mi corazón cada vez que escuchaba un ruido extraño o veía una silueta desconocida en el camino. Mi padre, don Miguel, estaba decidido a protegerme, pero el costo de su búsqueda me pesaba como una losa. Había sacrificado todo,
su casa, su bicicleta, sus ahorros, para encontrarme. Ahora vivía en un cuarto pequeño con mi abuela, trabajando en lo que podía, arreglando cercas, cosechando en los campos de los vecinos, cualquier cosa que le diera lo suficiente para mantenernos. A veces lo veía mirando al horizonte, con los ojos llenos de una tristeza que no podía esconder. «No te preocupes, princesa», me decía cuando notaba mi mirada. «Lo importante es que estamos juntos». Pero yo sabía que la culpa lo carcomía. Se culpaba por no haberme protegido antes, por no haber detenido a mi madre cuando aún había tiempo. Intentaba consolarlo, abrazándolo con mis brazos pequeños, pero no podía borrar el dolor que llevaba en su rostro. Marta, la trabajadora social, seguía viniendo al pueblo con regularidad, trayendo noticias que eran a la vez esperanzadoras y aterradoras. La policía había intensificado la vigilancia en la pensión de Madrid, pero las redes que la sostenían eran más profundas de lo que nadie imaginaba. «Hay hombres poderosos involucrados, Inés», me explicó una tarde, mientras tomábamos café en la cocina de mi abuela. «No es solo tu madre o Javier. Hay gente con dinero que protege ese lugar». Sus palabras me hicieron estremecer. Sabía lo que significaba. Mi madre no era el monstruo principal, solo una pieza en un juego mucho más grande, pero Marta también tenía buenas noticias. Había encontrado registros de otras niñas que habían pasado por la pensión, algunas de las cuales estaban ahora en hogares seguros. «Estamos construyendo un caso, Inés. Tarde o temprano los atraparemos», prometió. Pero yo sabía que el tiempo no estaba de nuestro lado. Cada día que pasaba era una oportunidad para que Javier y mi madre volvieran. Una mañana, mientras ayudaba a mi abuela a recoger hierbas en el patio, vi un coche negro detenerse al final de la calle. Mi corazón se detuvo. Era el mismo coche, el mismo brillo del reloj dorado de Javier bajo el sol. Corrí dentro de la casa, gritando por mi padre. Él salió con la escopeta en la mano, pero esta vez no estaba solo. 2 vecinos, hombres fuertes que habían trabajado con él en el campo, se unieron a él, armados con palos y una determinación feroz. «No te muevas, Inés», me ordenó mi padre, mientras él y los vecinos se acercaban al coche. Desde la ventana vi a Javier bajar del vehículo, con su sonrisa cruel intacta. «Solo queremos hablar, Miguel», dijo, levantando las manos como si fuera inofensivo, pero no había nada inofensivo en él. Mi madre no estaba con él esta vez, y eso me preocupó aún más. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba planeando? Mi padre no bajó la escopeta. «No hay nada que hablar, Javier. Mi hija no es tuya. Vete, o no seré tan amable esta vez». Los vecinos se acercaron, formando un muro protector, y por un momento creí que Javier retrocedería, pero en lugar de eso, se rió. Un sonido frío que me heló la sangre. «Eres valiente, Miguel, pero estúpido. No sabes con quién estás jugando. Esa niña nos pertenece, y la tendremos de vuelta, de una forma u otra». Uno de los vecinos dio un paso adelante, blandiendo su palo, y Javier finalmente retrocedió, subiendo al coche con una última mirada hacia la casa. «Esto no termina aquí», dijo, antes de desaparecer por la carretera. Mi padre volvió a casa, temblando de rabia, y me abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. «No dejaré que te toquen, princesa. Nunca». Esa noche, mi abuela insistió en que durmiéramos todos en la misma habitación, como si estar juntos pudiera mantener a raya a los monstruos. Mi padre se sentó junto a la ventana, con la escopeta en el regazo, vigilando la oscuridad. Yo escribí en mi cuaderno, intentando calmar el torbellino de emociones en mi pecho. Escribí sobre el miedo, sobre la rabia que sentía hacia mi madre, pero también sobre el amor que crecía cada día por mi padre y mi abuela. Ellos eran mi familia, mi verdadero hogar, y no dejaría que nadie me lo arrebatara.
pero también sabía que no podíamos vivir así para siempre, escondiéndonos, esperando el próximo ataque. Necesitábamos un plan, algo más que la protección de una escopeta y la valentía de un padre. Al día siguiente, Marta llegó con una propuesta. Había contactado con una organización que ayudaba a familias en peligro y ofrecían trasladarnos a una ciudad más grande, donde podríamos empezar de nuevo bajo un programa de protección. Mi padre dudó. «Este es mi hogar», dijo, con la voz cargada de orgullo y dolor. Pero mi abuela, siempre práctica, lo interrumpió. «Miguel, el hogar no es un lugar, es la gente. Inés es nuestro hogar, y debemos hacer lo que sea para mantenerla a salvo». Sus palabras fueron como un golpe, pero también un despertar. Mi padre asintió, aunque vi el dolor en sus ojos al pensar en dejar el pueblo que lo había visto crecer. Decidimos mudarnos a Sevilla, una ciudad lo suficientemente grande como para perdernos en ella, pero lo suficientemente lejos de Madrid como para mantener a raya a la pensión. Marta organizó todo: un piso pequeño, un trabajo para mi padre como jornalero y una escuela para mí. La idea de ir a la escuela me llenaba de una emoción que no había sentido en mucho tiempo, pero también de miedo. ¿Cómo sería ser una niña normal? ¿Podría dejar atrás las sombras de la pensión? Mientras empacábamos nuestras pocas pertenencias, mi cuaderno, mi muñeca, las fotos viejas de mi abuela, sentí una mezcla de esperanza y ansiedad. Estaba dejando atrás el pueblo, pero también la amenaza constante de Javier y mi madre. Sin embargo, una parte de mí sabía que no sería tan fácil escapar de ellos. El día de la mudanza, mientras subíamos al autobús, vi a mi abuela llorando en silencio. «Volveremos algún día, mamá», le prometió mi padre, pero ella solo asintió, apretando mi mano con fuerza. En el autobús miré por la ventana, viendo cómo el pueblo se desvanecía en la distancia. Mi padre me tomó de la mano, y por un momento sentí que todo estaría bien, pero entonces, justo antes de que el autobús arrancara, vi un coche negro en el horizonte, detenido en la carretera. No pude ver si era Javier, pero el brillo de un reloj dorado bajo el sol me hizo estremecer. Mi padre lo notó y apretó mi mano con más fuerza. «No mires atrás, princesa, solo mira hacia adelante». El viaje a Sevilla fue silencioso, pero lleno de promesas no dichas. Sabía que la lucha no había terminado, que la pensión y mi madre seguirían siendo una sombra en mi vida, pero también sabía que tenía a mi padre, a mi abuela y a la pequeña chispa de esperanza que había crecido en mi corazón. Mientras el autobús avanzaba por carreteras desconocidas, escribí en mi cuaderno: «Soy Inés, soy fuerte y encontraré mi lugar en el mundo», porque, aunque mi cuerpo llevara las marcas de un pasado cruel, mi alma seguía siendo mía y estaba lista para construir un futuro donde nadie pudiera arrancarme la libertad. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros. Que Dios los acompañe.